Soloricidio desde la óptica curatorial de la diosa Mayahuel. Discurso por la doctora honoris causa bicameral Olga Daniela Ferrer. La cultura del soloricidio. Una mirada de sus personajes invisibilizados a través de la historia. La violencia hacia las mujeres en su fertilidad es fuerte. A las mujeres se los obliga a tomar a su profesión o a elegir hacer una familia, dar vida, ser fértiles, tener derecho a tener hijos. Representación de todo lo que el cuerpo humano nos brinda desde la biología. ¿Somos mujeres o somos cactus? Cualquier persona respondería a esta pregunta con una frase tan obvia como certera. Definitivamente somos mujeres. Contestarían de inmediato, por la corpórea existencia que portamos. Obviando me imagino con ademanes los constructos que nos conforman y que nos llevan a ser definidas como mujeres, féminas. Sin embargo, existen historias llenas de espinas. Me pregunto de qué colores somos. Si les cuestionase nuevamente a todas mis congéneres de qué colores somos, o eres mujer o eres maguey, más allá de no ser comprendida, sería juzgada de imaginativa. No obstante, incluso estas metáforas son una cruda realidad que llevamos dentro y fuera. Hermana, ¿has elegido ser mujer o ser maguey? Entonces ahora ya correspondería reflexionar hasta qué punto, como consecuencia de la fertilidad y de la feminidad, hemos intercambiado nuestro cuerpo en herramientas de defensa que nacen, después de dar vida, crear subsistencia, ser hermosas, ser historias, calores, aromas, colores, formas. Mujer maguey es aquella que florece una sola vez en la vida, esa única vez creando con ello materiales convertidos en herencia cultural. Un útero de Enequén. Mujer, tienes el poder y el derecho de dar vida. El sororicidio de Mayahuel. ¿No es también violencia de género? ¿No es también violencia vicaria? ¿Qué pasó con sus nonatos? Sobre todo, el sororicidio. ¿Quién asesinó a Mayahuel? Pregunta retórica. Todos conocemos la historia mitificada de Mayahuel, la diosa del mezcal o del pulque. Pero más allá de aquella narrativa donde la nieta de Tzitzimitl se escapa para verse con su amado Quetzalcóatl, siendo evidenciada, castigada y devorada por sus hermanas las Tzitzimemes, y al morir nace en un maguey, hay una historia inconclusa. Después de morir una mujer o alguna parte de ella, ¿fue todo? ¿Ha perdido el derecho a ser dignificada, mencionada una vez más? ¿A volver a estar entera? ¿A ser parte del olvido? Como se data en aquellos panoramas bíblicos de mujeres en comparativo, siempre habrá una Lilith desplazada, por su propio género y por el opuesto, directa o indirectamente. Expulsada, excluida. Existirá una Coyolxauhqui rota, castigada. Habrá una virtuosa Sor Juana enclaustrada, escondida, disfrazada, en renuncia de su feminidad. Se dirá de una Cleopatra suicida. Trataremos sobre una de Arco y su locura. Se hablará de alguna diosa mexica, que únicamente muerta solo renace para embriagar, como en el caso de Mayahuel. Hemos aceptado que nos anulen, que nos desaparezca. Repetidas veces en la historia de culturas o de la humanidad, nos matan y no nos damos cuenta. Una mujer empoderada a veces recorta su cabello, usa pantalones para asemejar al sexo fuerte. Desdeñar dar vida es un hábito. Le da pena ser señalada por buscar vivir en matrimonio, por ser fértil, por querer tener hijos, por usar su cuerpo con las herramientas con las que nació. Ser bella también es un problema. Quisiera entender por qué razón una mujer intercambia el poder por su feminidad. En los tiempos más recientes,
tan nuevos como prehispánicos, nos encontramos muchas desapariciones, en las que las víctimas de sororicidio son borradas a través de la no mención de su existencia, la desertificación de su legado, la deformación de su trayectoria, la sustitución de su estructura, la aceptación de su renuncia a ser mujer, convirtiendo a aquellas en mitos negros, personajes, otredades en decoloración. Se castiga la feminidad cuando a ésta se le aniquila. Se aniquila la feminidad cuando a ésta se le castiga. Y algunas veces no es por un varón. Para iniciar vamos a entender y a comprender qué es el sororicidio. La peor herida entre congéneres que deja un duelo entre humanas, un vacío que desune el tejido social. Sus consecuencias son la afectación del rumbo por completo de los pasos de la historia de la humanidad. Sororicidio no es el asesinato de una hermana. Existe ya una palabra para definirlo. Este término viene del vocablo inglés sororicide, el crimen de una mujer cometido por otra mujer, entre hermanas, sanguíneas sean o no. Eso es soricidio. Sororicidio es una derivación de feminicidio. En la descripción del momento de lesa humanidad, cuando dentro de un homicidio, del homicidio de una mujer, o feminicidio, no únicamente transcurre el asesinato de la hermana por otra congénere, sino en ese deceso, donde perece un cuerpo, se mata algo más que pareciera intangible y no lo es. Esto definido como la aniquilación de la hermandad. Desde el momento que su hermana lo planea, realizar el crimen, hasta ella o incluso cualquier otra corporeidad de cualquier otro género que lo comete. Pero con la agravante de ser un homicidio entre iguales, un homicidio entre el sexo débil, una mujer en contra de otra mujer, donde en un acto poco sororo, una de ellas pierde la vida, y la humanidad con ello pierde los lazos de hermandad. Sororicidio es el homicidio de la hermandad. Esta definición realizada por tu servidora, la doctora honoris causa Olga Daniela Ferrer, desde la perspectiva como criminalista, tiene pocos años de ser descrita y difundida, pero ha existido siempre, y sería momento puntual y gozoso, y de paces, que se introduzca dentro de la legislación, en la descripción e investigación de los crímenes. Dicho término acuñado nos abriría un panorama de resolución, prevención del delito e identificación de los indicios y vestigios en las escenas antes, durante y posteriores en un crimen. También las mujeres son heridas por otras mujeres, como si no fuese suficiente haber sido heridas ya por hombres. Las malas hermanas de Mayagüel, delatoras, planearon obedientes, pero volitivamente, su destrucción. Pensaron en un cuerpo de Coyolxauhqui, la culpabilizan por su escape, cleopatrizándola, inhóspita cual Sor Juana la abandonan. Es todo como un efecto déjà vu. Las historias de sororicidio terminan repitiéndose. Valdría la pena en verdad frenar este otro tipo de feminicidio, su variante, para que las historias de sororicidio terminen. Ardua labor, posible camino de las paces. ¿No creen que es poco femenino permitir la aniquilación? Sugerencia. Prosigamos con la historia. Cuando la elegida por su dios, en lugar de ser esposa y madre, se transmuta convertida en una diosa dionisiaca de una misión no pedida, y de amar pasó a ser llamada la deidad del mezcal y el pulque, me convoco a pensar. Si bien la herencia cultural de las bebidas es poética e innegablemente histórica, de valor irreemplazable por los atributos de sus festejos, igualmente creo, y con respeto a todo lo involucrado, que es una violencia de género reducir a una diosa que amó a solo ser un licor. Bebible, embebida, licoriz lactando desde sus espinas. Flor de única vez. 3,
2, 1. 3 colores, amarillo y verde, azul. 2 colores, azul que con amarillo da como resultado el color verde, aunque se requiere mencionar un par. Maguey y sus frutos, toda la naturaleza es perfecto, y me vuelvo a convocar. Y si en perfectibilidad comenzamos a llamar a los dioses del maguey y el pulque, Mayahuel, Quetzalcóatl, juntos, una historia donde se fusionan el sol y la tierra, renace en el alma la historia de un amor que de inconcluso pasaría a tener continuidad desde una nueva perspectiva. Entonces cabría el festejo. ¿Qué pasaría de darle plumas de serpiente maguey? Siempre como criminalista, de la manera más rita y solitaria, imagino una figura reconstruida, con la perspectiva en victimología. Y me preguntó, ¿qué sería de la persona receptora de violencia en la historia de la humanidad de no haber sido asesinada? ¿Cómo sería su apariencia, su opinión, sus actos ahora, en este presente? Y comienzo a darle nombres a las cosas que no lo tienen, como solía hacerlo mi madre, corrector de estilo. Priorizo nombrar una resurrección, la reversión del mal, cual otra aplicación que realizo, el contraciclón de las espirales de violencia, en las espirales de psicopatía. No nos conformemos a ver el tornado en una única dirección. Devastadora también, se puede revertir. La historia de la reparación del daño inicia. A veces las personas se preguntan, ¿por qué soy honoris causa? ¿O cuáles serían mis aportes? ¿Es necesario el honor y la causa? Los doctores tenemos la responsabilidad de predicar con el ejemplo y gustosa lo realizo en este día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer 2023, en un hecho sin precedentes, previo a pronunciar las afectaciones del sororicidio y a describirlo. En un acto contrapuesto, desde la sororidad, hermandad fraterna entre mujeres, encabezo un movimiento al que a todas invito. La reparación de la historia de una hermana envuelta en un mito negro. ¿Conoces una hermana como ella, oculta? Y eligiendo visibilizar el poder de una diosa congénere, confiando en que ustedes hagan lo mismo con alguna hermana, me atrevo a traer de vuelta a Mayahuel. ¿Cómo reparar a Mayahuel? Se recoge pieza por pieza su totalidad, a modo paleontológico, y se ensambla en una nueva mujer, que toma desde su útero belleza, inocencia, brazos despedazados, hasta el dolor de lo que sus ojos vieron, toda su historia y sus espinas, pero con la intención de ir más allá, de la traición que perpetúa cuando su vida es finita. Más allá de la poca participación de su amado, quien en aquella historia no intervino, siendo un Dios todopoderoso, bivalente, no la defendió de las mordidas. Después, Mayahuel se reúne con la resiliente vida nueva. Y entonces deja atrás la violencia. Ella es infinita. ¿Y cuántas mujeres igual? Después de haber sido maguey. Las exhorto a hacer un paralelismo si es que acaso no lo vienen haciendo ya. Entonces nuevamente pienso en ella y considero que lo más justo para resucitar a Mayahuel sería primero hacerla superviviente. Y como en la vida habitual, toda vez que se ha creado y nace un neonato a quien se le bautiza, dentro de una historia nueva en la que ahora ella es el principal objeto de derechos, nombrarle, darle un nuevo poder a Mayahuel. Empoderada renazca en una nueva existencia como la diosa del Enequén. En lugar de hacerla invisible, repito con la no mención de su existencia, la desertificación de su legado, la deformación de su trayectoria, la sustitución de su estructura, la renuncia de su feminidad. Convirtiéndola ahora al reforestar su fértil legado dentro de este bautizo con el mismo líquido que la ha bañado al renacer de la muerte, destilando un licor, sea dorado o de sangre blanca. Le den vida en lugar de restarle importancia al darle únicamente los atributos de festejo. Dancen sí sus conejos celebrando su nuevo lineal trayecto, el que no habíamos visto, pero también griten cómo han emergido de ella. Mayahuel es una diosa de la que poco se habla, habiéndole deslimitado
Pasará de ser una figura que se vierte servil a cambio de ser una deidad, de materiales, viva, ella, como una figura al servicio dentro de una historia donde tome forma su estructura. Sea entonces una mujer maguey, de la que nazcan productos como vía de su natural fertilidad. Porque una mujer, toda vez que identifique el poder del Enequén que la sostiene, habrá inspirado. Será dadora, creadora, receptora, hermana e inmortal, y siempre dará frutos. Somos mujeres. Tras este mensaje viviremos el efecto sororicida sin una venda en los ojos. Nos despojamos del castigo a la fertilidad, el castigo a la feminidad. Como en el caso de muchos homicidios, ha existido, sin ser motivo. Como lo fueron el caso de Tate, Quintanilla, u otros en mi propia familia, en mi propia historia. Y de las demás mujeres que ni siquiera se sabe. Resalto de igual manera que en la nueva ley de no conversión debería incluirse también la aceptación de cualidades dentro del género, para que pudiéramos vivir sin violencia de género, y eso incluiría la representación de ser féminas, de ser mujeres. A elección, puedo citar: amar, dar vida, ser fértiles. Vivir sin ataques a la representación de la feminidad y de la fertilidad y de la belleza y de la delicadeza de ser mujeres. Tenemos derecho a ser bellas, a no ser blanco de ataques por ser hermosas, o a no vivir ataques de violencia obstétrica o violencia de género o violencia vicaria por ser fértiles. No olvidar que somos hermanas de una misma tierra. La misma tierra es semilla de todas y de todos los frutos. No debemos esperar a estar muertas solo para ser convertidas en diosas. El verdadero poder de una mujer radica en conocer toda su estructura y todos sus derechos. Las invito y las convoco a que seamos mujeres con útero de Enequén, a llevar la hermandad, que permanezcan estos lazos de hermandad, intrínsecos y extrínsecos. Pues espero que hayan disfrutado su día y que sea todos los días la vía de poder ser fértiles, mujeres exitosas y sin ningún problema elegir o discernir o tener que renunciar a todo lo que por biología nos corresponde. Seamos mujeres en Enequén. Muchas gracias.